Hay un escándalo gigantesco dentro de los Estados Unidos que involucra a un comediante, presentador de televisión muy popular, de muchos años de desempeño en la televisión y en el mundo de los espectáculos. Me refiero a Jimmy Kimmel, a quien hemos visto todos en la televisión durante años, quien ha estado además en la conducción de grandes noches de premiaciones, como es el caso de la ceremonia de los Oscar, que tradicionalmente encuentran su transmisión a través de la cadena ABC. La cadena ABC está viviendo momentos muy difíciles, han perdido varias demandas, han tenido grandes pérdidas en cuanto al rating y a la credibilidad en el último periodo de tiempo. El presidente de los Estados Unidos les ha estado fustigando por la falta de veracidad, les ha llevado a los tribunales y le ha ganado cada una de las apuestas que tienen que ver con estas demandas. Se ha probado ampliamente la falta de veracidad de la cadena apoyando a candidatos presidenciales de una manera desproporcionada, como ocurrió en la campaña de 2024 con Kamala Harris. Se llegó a decir que grandes, altos funcionarios de la cadena ABC tenían contactos más que personales con la ex vicepresidenta de los Estados Unidos, quien se convirtió en candidata presidencial cuando el presidente Biden se descarriló en medio de una campaña que fue desastrosa. ABC ha estado perdiendo credibilidad. Anchors de noticias tan importantes como Stephanopoulos ha tenido que retractarse en el propio programa The View que transmite el programa, la cadena ABC. Han tenido que salir a dar explicaciones, han tenido que retirar por algún tiempo algunas de sus presentadoras, han ido moviendo las posturas de una manera impresionante que no tiene nada que ver con el deseo de estas personas que tienen una afiliación ideológica preconcebida. Para mucha gente, lo de Jimmy Kimmel se fue de todos los márgenes previsibles. Hay algo que existe que se llama libertad de expresión. Esta libertad de expresión tiene, como todas las cosas en la vida, límites. Tu derecho termina cuando comienzas a pisotear el mío. La libertad de expresión también tiene implicaciones éticas. Y a Jimmy Kimmel se le pasó la raya y la barda, pero a lo lejos, en el momento en el que se burló de la muerte del líder conservador Charlie Kirk, que tiene enlutado a todo el país. Como parte de sus comentarios y de su aparición en la televisión, llegó a decir que un miembro de MAGA, alguien cercano al movimiento conservador, debió ser exactamente quien mató al líder conservador. Todo esto en el peor momento, todo esto en el momento en el que hay un desafío total para este tipo de implicaciones, y todo esto en el instante en el que él está viendo que se están generando consecuencias para con las personas que se están burlando de este asesinato. O sea, él creyó que era infalible, que podía ir más allá que todos, que está por encima de la ley y el orden, que es mejor y superior a todo el que criticó, que con él no pasaría nada, y hoy sabemos cuáles han sido las consecuencias. Quiero que vean este momento desafortunado de Jimmy Kimmel. Evidencia. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can
to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half-staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. Okay. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish, okay? Habría que ver cómo lloras tú a partir de este momento. La FCC, que es quien dirige el tema de las transmisiones de radio, televisión, el espacio radioeléctrico de los Estados Unidos, se sintió con un grado alto de indignación por este tema. Han estado vigilantes a este asunto porque la libertad de expresión no bloquea el tema del impacto que tiene un medio de difusión masiva. Un medio que llega a la casa de todos y que puede generar otro tipo de implicaciones peores, algo que estaría fomentando mucho más el odio. Hay cosas de las cuales no reírse en un momento determinado y esta es una de ellas. El líder de la FCC se había manifestado inmediatamente después de que este clip, este texto que forma parte de un momento del programa de Jimmy Kimmel saliera al aire. Esto era lo que decía la FCC antes de que se supiera cuál sería el destino de Jimmy Kimmel horas después. Evidencia. You know, when you look at the conduct that has taken place by Jimmy Kimmel, it appears to be some of the sickest conduct possible. As you've indicated, there are, avenues here for the FCC. So there are some ways in which I need to be a little bit careful because we could be called ultimately to be a judge on some of these claims that come up. But I don't think this is an isolated incident. I mean, you go back to Representative Swalwell, and he had a tweet out last week where he was saying that, emphasizing that Charlie Kirk's killer was a straight white male from a Republican family that voted for Donald Trump. In some quarters, there's a very concerted effort to try to lie to the American people about the nature, as you indicate, of one of the most significant, newsworthy public interest acts that we've seen in a long time. And what appears to be an action by Jimmy Kimmel to play into that narrative that this was somehow a MAGA or Republican motivated person. If that's what happened here with his conduct, that is really, really sick. And I've been very clear from the moment that I have become chairman of the FCC, I want to reinvigorate the public interest. And what people don't understand is that the broadcasters, and you've gotten this right, are entirely different than people that use other forms of communication. They have a license granted by us at the FCC, and that comes with it an obligation to operate in the public interest. And we can get into some ways that we've been trying to reinvigorate the public interest and some changes that we've seen. But frankly, when you see stuff like this, I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or there's going to be additional work for the FCC ahead. El líder de la FCC ha dicho que este planteamiento de Jimmy Kimmel es un planteamiento enfermizo. Lo dice lamentándolo. Dice también, podríamos juzgar los reclamos que nos llegan por esta postura que es completamente inaceptable. Ha dicho además, desde que llegué a este puesto, lo que más me interesa es renovar el verdadero interés público por las noticias y por los hechos. Tenemos que ser responsables. No nos podemos desentender del hecho de
cuánto ha dolido al pueblo de los Estados Unidos esta noticia. Hay buena parte del país de luto por esta circunstancia. ¿Qué valor tendría para el interés público burlarnos del dolor que tiene una gran parte de este país por el asesinato? ¿Este interés público acaso no apuntaría a entender que es absolutamente irresponsable el hecho de que en medio de toda esta circunstancia nos estemos burlando del dolor de los otros? ¿Acaso no han notado la avalancha informativa que ha generado este tema como para justificar que es verdaderamente de interés público? ¿Qué más dice el líder de la FCC en los Estados Unidos en esta conversación con Benny Johnson? Evidencia. Well, look, I think what you said there strikes me as a very reasonable, minimal step that can be taken. I mean, obviously, look, there's calls for Kim to be fired. I think, you could certainly see a path forward for suspension over this. And again, the FCC is going to have remedies that we could look at. And again, we may ultimately be called to be a judge on that. But yes, this also strikes me as sort of conduct that to some extent shows some sort of desperate irrelevance. I mean, we're sort of exiting an era where the three main legacy broadcast networks could control and dictate the narrative to the American people. And one of the things that President Trump did when he ran for office, he ran directly at that legacy media establishment. And he smashed the facade that they get to control what we say, what we think, the narrative around events. And we're seeing a lot of consequences that are flowing from President Trump doing that. I mean, look, NPR has been defunded. PBS has been defunded. Colbert is retiring. Joy Reid is out at MSNBC. Terry Moran has gone from ABC and now admitting that they are biased. CBS has now made some commitments to us that they're going to return to more fact-based journalism. And so I think you see some lashing out from people like Kimmel, who are frankly talentless and are looking for ways to get attention. But, their grip on the narrative is slipping. That doesn't mean that it's still not, important to hold them to the public interest standard. That's what we're going to have to do. Brendan Carr, quien dirige la FCC, lo ha dicho muy claro. Esto debe entenderse por la cadena ABC como lo que es. Esto no es una amenaza por el tema de Jimmy Kimmel. Esto es una advertencia general para la cadena ABC. Esto es mucho más grande que Jimmy Kimmel y él ha dado varios escenarios. Hay tres que a mí me parecen muy importantes. Él ha dicho, este es un problema muy grande para Disney en este momento, es la casa matriz de ABC. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o la FCC. Tendrá que asumir más trabajo. O sea, le están enviando el mensaje, o ustedes toman la medida o la FCC va por la cabeza de ustedes y no por la de Jimmy Kimmel. Número 2, advertencia grave. Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC y esto conlleva la obligación de actuar en beneficio del interés público. Hay quienes piden el despido de Kimmel. Creo que sin duda se podría vislumbrar una vía para una suspensión por este motivo. Al decir esto, le quedaba horas a la confirmación de la noticia. Y número 3, dice, la FCC podría argumentar sólidamente que se trata de un esfuerzo intencional para engañar al pueblo estadounidense sobre un hecho fundamental, un asunto muy importante. Y el peso de estos argumentos terminó sucediéndose. Termina diciendo el líder de la FCC esto que pongo en pantalla. Evidencia.
Yeah, the right way to sort of explain this to people so they understand it is in the media landscape as relevant here, there's two main buckets of actors. One, you've got what we call national programmers. So that's what Comcast is, Comcast NBC. That's what Disney is, Disney ABC. They're the ones that effectively create and produce these shows. They then provide those shows to individually licensed TV stations. And those TV stations are in the main owned by independent companies, independent from Comcast and Disney. But Disney and Comcast both own some televisions themselves. So start from the idea that you have national programmers that create the show, including the Kimmel Show, and then they're given to and distributed over licensed TV stations. It's the licensed TV stations that have the public interest standard, including those TV stations that Comcast and Disney own. So FCC regulatory action focuses on those individual stations. And one thing that we're trying to do is to empower those local stations to serve their own communities. And the public interest means you can't be running a narrow partisan circus and still meeting your public interest obligations. It means you can't be engaging in a pattern of news distortion. We have a rule on the book that interprets a public interest standard that says news distortion is something that is prohibited. Likewise, we have a rule that addresses broadcast hoaxes. And so, again, over the years, the FCC has stepped back from enforcing it. And I don't think it's been to the benefit of anybody. Just look at the credibility of these legacy media. It's absolutely through the floor. They used to be able to say at least they were more trustworthy than Congress, but now they're even less trustworthy than Congress. And so I think as a business matter for them, something has to change. And at the FCC, we need to reinvigorate this. So again, there's actions that we can take on licensed broadcasters. And frankly, I think that it's really sort of past time that a lot of these licensed broadcasters themselves push back on Comcast and Disney and say, listen, we are going to preempt. We are not going to run Kimmel anymore until you straighten this out, because we licensed broadcaster, are running the possibility of fines or license revocation from the FCC if we continue to run content that ends up being a pattern of news distortion. So I think, again, Disney needs to see some change here, but the individual licensed stations that are taking their content, it's time for them to step up and say, this, garbage, to the extent that that's what comes down the pipe in the future, isn't something that we think serves the needs of our local communities. But this sort of status quo is obviously not acceptable where we are. De una manera muy inteligente, el líder de la FCC envió la advertencia y el punto de ruptura no a Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es perfectamente el engreído que cree que para él no habría consecuencias. Se pintó la cara de intocable. Hay un refrán que dice, no te pintes la cara de payaso si tú no vas a ser el centro de la fiesta. Has dejado de serlo. De repente, esta advertencia fue muy fuerte. Están hablando de él y están hablando de las afiliadas que se desprenden de la cadena ABC. Estas grandes cadenas no son nadie sin las afiliadas. Cada una de las afiliadas que están poniendo programas con espacios locales al mismo tiempo, están vendiendo de nuevo la publicidad. Cada vez que usted ve un canal local, que usted ve un Telemundo 51, un Univisión 23, bueno, si usted ve todos esos números es porque hay una enorme cantidad de afiliadas que al mismo tiempo están transmitiendo una programación local para cada una de sus poblaciones. Pero ojo, más que una población local, si usted tiene 20 afiliadas, usted está vendiendo el mismo minuto de comerciales 20 veces a 20 personas distintas, con lo cual su ganancia es mucho mayor. Y esto sostiene el mundo de la televisión, el mundo de las ventas. Después de todo este argumento, de toda esta advertencia, ocurrieron dos cosas. Primero, como se esperaba, la cadena ABC entró en pánico y canceló indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras sus polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Luego del anuncio, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, expresó a través de su cuenta en The Truth Social su satisfacción por el retiro
indefinido del show de Kimmel, a quien el mandatario republicano describió como una persona sin talento. Escribió el presidente: grandes noticias para Estados Unidos. El programa de Jimmy Kimmel, con problemas de audiencia, algo que también es muy cierto, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene ningún talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert. Sí, eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores en la falsa NBC de noticias. Sus audiencias también son horribles. Hazlo, NBC. Firmado presidente Trump. Después de todo esto, el grupo afiliado de la cadena ABC que emite todo esto de la distribución a nivel de país con las televisoras locales también se pronunció. Estoy hablando de una empresa cuyo nombre es Nexstar. Nexstar anunció que sus 32 canales afiliados de ABC suspenderán el show de Jimmy Kimmel por tiempo indefinido, calificándolo como un show enfermizo, ofensivo e insensible. Nexstar Media Group anunció hoy que sus estaciones de televisión propias y asociadas, afiliadas a la cadena ABC, suspenderán la emisión del show, y ya esto se hizo efectivo anoche. Nexstar se opone rotundamente a los comentarios del señor Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados de ABC. Así que la respuesta ha sido contundente. Esto ha ido mucho más lejos porque ahora han confirmado que estas afiliadas, que por cierto son 32, este día viernes estarán presentando en el espacio de Jimmy Kimmel un programa especial como tributo a Charlie Kirk. O sea, hay un acto de solidaridad y hay una gran respuesta. En este mismo horario que fue usado por un enfermo para profanar el legado de un joven y líder conservador que tiene enlutado a gran parte del país, vamos a programar un gran homenaje para resolver este problema y limpiar el modo de pensar de las afiliadas que no tienen nada que ver con este nivel de conducta inapropiado. Claro, siempre hay personas que tienen que lanzarse a llevar la contraria, hay voces retorcidas. Más adelante vamos a ver lo que piensa el expresidente Barack Obama, otro que salió a dar argumentos insensibles fue Chuck Schumer, quien afirmó que Jimmy Kimmel debe seguir en el aire para poder salvar a la democracia de los Estados Unidos. Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la pandilla MAGA, intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello. Esto es lo que ha dicho Chuck Schumer como parte de todo este escándalo que forma parte de las noticias hoy. Por su parte, también se ha confirmado que el presidente Trump, que J.D. Vance, que Tucker Carlson y otros funcionarios de la administración Trump están confirmados entre los oradores estelares del homenaje a Charlie Kirk que se estará presentando como parte del domingo 21 de septiembre. Se ha informado que el presidente estará acompañado también por el vicepresidente J.D. Vance,
quien también pronunciará un discurso de apertura, junto con Erika Kerr, la viuda de Charlie. Aquí vamos a ver todo esto que va a formar parte del interés informativo durante el ya entrante fin de semana. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión. Libertad de expresión equivale a tolerar este irrespeto. Están afectando a la democracia y a la libertad de expresión por asumir esta responsabilidad. ¿Debían las afiliadas imponer tal cancelación? Déjame tu opinión en el 305-728-2021.